otra cuestión que además sé que tú has abordado. La diferencia entre sabiduría e inteligencia, ambas en estos momentos, bueno, siempre, ¿no? Pero en estos momentos de grandes cambios, de grandes dificultades, son, que duda cabe, muy necesarias. Pero tú nos has hecho ver que la sabiduría aporta eh, algo más que la inteligencia, ¿no? Aporta bonomía, aporta experiencia, que es lo que acabamos de comentar, aporta creatividad. Eh, ¿Te importaría, por favor, Ignacio, desarrollarnos un poquito más estos dos conceptos? Pues sí, mira, sorprende mucho hoy día ver, por ejemplo, en la política, ¿no? A gente muy inteligente que, sin embargo, se comporta de manera muy poco sabia. Gente muy inteligente que, sin embargo, tiene actuaciones que consisten en insultar, en pronunciarse de manera poco respetuosa, en el no tener apenas empatía con respecto a los sentimientos de los demás, en el no considerar muchas veces que el que tienes enfrente, aunque sea un rival ideológico, pues es también una persona, ¿no? Que tiene sus propios sentimientos, sus propias motivaciones, su propia historia, ¿no? Entonces eso nos hace pensar exactamente lo que tú estás diciendo, ¿no? Nos hace pensar que no basta con ser inteligente. Una frase que podía haberla dicho muy bien nuestro escritor más importante después de Cervantes, nuestro escritor clásico más importante después de Cervantes, que tú conoces muy bien, que es Baltasar Gracián, uno de los padres de la inteligencia emocional, ¿no? Un hombre que sabía que más allá de la inteligencia estaba la sabiduría. Y la sabiduría, pues sí, incluye inteligencia. Una persona poco inteligente difícilmente puede ser sabia, pero no es uno sabio simplemente con ser inteligente, como muy bien has apuntado ya, porque el sabio a la inteligencia le aporta además experiencia y le aporta bonomía, ¿no? Y le aporta respeto, cordialidad, mmm, maneras de entender la relación que hay entre los sentimientos y la razón, algo que es muy importante en nuestra vida, porque muchas veces esa manera errónea de comportarse, incluso gente inteligente, eh, mm, significa que no son capaces de dominar sus sentimientos, porque muchas veces la forma no inteligente de comportarse significa simplemente que la emoción ha vencido sus inclinaciones y por eso pues han proferido el insulto, el y tú más, la comparativa, digamos, muchas veces odiosa, etcétera. Mientras que saber cómo funciona la razón, saber darle a la razón esos 2 o 3 segundos que necesita para imponerse a la emoción, es algo que tienen los sabios. Los sabios saben que no hay que precipitarse cuando una emoción interna, todas son internas, te domine, ¿no? Que hay que saber resistir, aguantarse, porque si bien es cierto, y eso es muy importante, María, saber que la emoción en sí misma no es, digamos, controlable. Tú no puedes dejar de odiar si odias, tú no puedes dejar de envidiar si envidias, tú no puedes dejar de tener celos si los tienes, tú no puedes dejar de ser codicioso si eres un codicioso. Lo que sí es controlable, gracias a la razón, es cómo te comportas cuando tienes esa emoción. Tú puedes no dejar de envidiar a un compañero. Es imposible, porque probablemente hay en la vida razones para que sientas esa envidia y se te impone. Pero lo que sí puedes evitar es hacerle daño a ese compañero porque le envidias. Puedes evitar hablar mal de él. Puedes evitar buscar crearle problemas simplemente porque le envidias. Eso sí que está en tu poder. El dejar de envidiarle no, pero el dejar de hacerle daño porque le envidias sí. Está en tus manos. Por tanto, podríamos decir que cuando pecamos no es cuando envidiamos,
porque la envidia es un sentimiento humano que es muy difícil de dominar. Y ahí está la sabiduría. Los grandes hombres sabios no se comportan de manera deseducada, de manera irrespetuosa. Saben buscar el momento, saben buscar la ocasión, saben buscar las palabras, saben dominar, digamos, sus impulsos emocionales utilizando el razonamiento. Y la inteligencia, pues, es otro tipo de sabiduría, digamos, que sí, que también es necesaria, que es muy importante en la vida, que hay que tenerla, que si no la tienes, pues te van a ir muy mal las cosas. Pero a la inteligencia, digamos, analítica, lógica, hay que sumarle siempre ese otro tipo de inteligencia que es la llamada inteligencia emocional, es la que suelen tener los sabios y que consiste sobre todo en haber, digamos, desarrollado la capacidad de utilizar la razón para controlar nuestros sentimientos, nuestros impulsos indeseables.